Brujería negra. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de una historia real del señor Charlie Reyes. Estábamos listos para comer y ya me estaba sintiendo mal. Les juro que en ese momento giré mi vista y miré cuadros y cristos colgados de la pared. Allí sentí un asco y repulsión infinita. Ese no era yo. Más bien era algo que se me había metido semanas atrás y que ya quería salir. Para colmo, cuando íbamos a empezar a comer, se les ocurrió bendecir sus alimentos. Y fue en ese momento que ya no pude contener más al demonio que emergió desde mi interior. Como loco me les fui encima y los traté de morder. Después los arañé y con una escalofriante voz los maldije y les grité que delante de mí no invocaran a su Dios. Después de eso no recuerdo más. Solo sé que Satanás ya reclamaba por algún motivo mi alma y la de ellos. Buenas noches. Con un poco de miedo les quiero compartir mi aterradora experiencia para que la plasme en su canal. Tengo años siguiéndolos y sé que todo su contenido es real. Por eso me atrevo a contárselo públicamente. Esto me sucedió en un barrio de Los Ángeles, en California, justo cuando me fui al sueño americano. En ese tiempo, como no tenía dónde llegar, me instalé en la casa del hermano de mi novia. Días antes de partir de México, hice una cosa de la que me arrepiento, y eso fue preguntar por mi futuro. Y para esto me llevaron con una poderosa bruja en Catemaco, Veracruz, la cual me dijo que si quería que me fuera bien, tenía que hacer ciertas cosas, entre ellas juntar unos huesos de un cementerio local y hacer una invocación supuestamente a un ser Belial. Al final de cuentas, yo ni sabía qué era eso. Lo único que quería era suerte para poder llegar a Estados Unidos, y así lo hice. Inconscientemente realicé esas prácticas, y después de que la bruja me hizo un ritual con los huesos negros, salí de allí supuestamente protegido y con un abrecaminos de suerte. Creo que sí funcionó, porque pasé rápido junto con mi novia y llegamos bien a la casa de su hermano. Desde la primera noche que me quedé allí, pasé extraños eventos. Por ejemplo, al apagar la luz, algo se arrastraba entre la oscuridad, al grado que se detenía antes de llegar a mi puerta. Por otra parte, casi no podía dormir. Sentía algo o alguien que me vigilaba. Y en una ocasión le pedí a mi novia que dejara la luz prendida, porque yo tenía miedo. Ella imaginó que tenía ansiedad por el viaje, y como estaba cansada, se durmió de nuevo. A la siguiente noche me pasó lo mismo, pero ahora veía extrañas sombras, y mi cuerpo amanecía rasguñado por algún motivo. Como aún no conseguía trabajo, mi cuñado me llevó a un médico, y este me dio medicamentos para un supuesto mal que no tenía. Al tercer día, cuando regresamos de un parque, al pasar frente a una iglesia me sentí mal, y comencé a tener calambres en mi pecho y espasmos. Algo no estaba bien, y ya empezaba a preocuparme mi salud, sin imaginar que eso era apenas el inicio, y lamentablemente, el sueño americano se volvió mi más oscura pesadilla. Cierta tarde, acompañamos al hermano de mi novia a entregar unas cosas, y para eso nos fuimos en su camioneta. Curiosamente, él iba rezando unos salmos, ya que como era cristiano, no paraba de orar. Fue en ese momento que algo se me alborotó en el interior de mi estómago, y me estaba lastimando. La verdad, por pena y miedo, les dije que me andaba haciendo del baño, cuando en realidad parecía que una bestia vivía en mi interior,
y que de alguna manera trataba de salirse. Y no estaba lejos de la realidad. No sé de dónde saqué fuerzas y logré controlarme. Ellos me veían raro, pero imaginaron que se debía a la ingesta de medicamentos y mejor empezaron a hablar de otros temas. Qué bueno que lo hicieron, porque algo adentro de mí quería arrebatarle la existencia a Luis, y más porque no dejaba de hablar de Dios. 20 minutos después, estábamos de regreso al departamento, y me fui corriendo al baño. Si les dijera que al entrar, de reojo miré algo oscuro y muy feo en el espejo, ¿me creerían? Al principio imaginé que era el efecto del fármaco, pero cuando revisé mi boca, alcancé a ver cómo un dedo muy feo y negro se escondió en mi interior. Desde ese momento creí volverme loco, porque mi hambre aumentó, mi temperamento y nobleza cambiaron, a tal grado que me volví irritante. Y eso que apenas tenía una semana en los Estados Unidos. Para dejar de pensar en tonterías, mejor me fui a recostar, creyendo que se me pasaría todo. Pero como a los 15 minutos, mi novia me habló para cenar, y como no queriendo me bajé al área de comedor. La verdad estaba hambriento, y no me di cuenta que subí de peso muy rápido, al grado que mi cuerpo estaba cambiando. Este ya no era mío. Estaba por devorar los alimentos, cuando mi cuñado pidió que hiciéramos oración a los alimentos, y de paso darle las gracias a Dios. Y eso fue lo que detonó la parte más negra de mi historia. Como ellos eran muy católicos, al mirar extrañado a los muros, noté que había colgado cristos, vírgenes y santos de todo tipo. Fue allí que me dio un calambre en el estómago, y este se subió a mi corazón. Y con la pura mirada, tiré toda la comida que habían bendecido, y me le fui al cuello a mi cuñado. Tenía una fuerza increíble, ya que él medía casi 2 metros, y lo levanté con una sola mano. Después dicen que lo aventé, y que me le fui encima a mi novia, y después de eso sentí un golpe en mi cabeza, y desperté amarrado, sin recordar todo lo que hice. Estando en mi cuarto, al despertar me estaban haciendo una oración, y no estaba solo allí. Habían como 5 personas que fueron los que me detuvieron, antes de que cometiera una estupidez. Para su buena suerte llegaron sus hermanos en ese momento, y lo impidieron, ya que faltó poco para privar de la vida a mi cuñado. Pero esa cosa no era yo. Mis ojos eran negros y mi boca olía a putrefacción. Esas eran claras señas de que estaba infestado con un demonio, y este era muy poderoso, porque a pesar de que aún no salía completamente de mi interior, este ser belial estaba muy poco de manifestarse por un extraño motivo. Y en ese entonces no recordaba cómo fue que me metí en eso. Con el paso de las horas, mi voz, complexión física y mi peso cambiaron fuertemente. Dominaba 5 idiomas o lenguajes, y entre ellos el latín, cosa que era imposible, porque jamás las estudié. Pero lo más aterrador de todo esto fue la cantidad de groserías e insultos que lanzaba en contra de Dios y de ellos. Hasta ese punto todos tenían miedo, y sabían que estaba poseído por demonios, y corrían peligro conmigo, y yo con ellos. Me amarraron bien y se bajaron para hablar a la cocina. Les juro que hasta este momento sí recordaba parte de las cosas, e incluso escuchaba a la perfección lo que ellos decían, a más de 4 metros en voz baja. Cuando volvieron a mencionar a su Dios, en ese momento, con una fuerza increíble, rompí los lazos y me aventé por la ventana, cayendo al patio, que estaba como a unos 4 metros de altura. Después rompí el cristal de la puerta,
y me metí hasta la cocina y los comencé a golpear a todos. Ahora frente a ellos estaba un ser de oscuridad que poco a poco devoraba mi alma y me arrastraba al infierno. Entre todos ya no me pudieron calmar, así que como última opción comenzaron a rezar, y al invocar a su Cristo, no soporté más y corrí por la calle casi sin ropa. Corrí sin parar y me escondí en una parte oscura y con hierba. Para eso ellos me reportaron a la policía y comenzaron a buscarme. Cuando me encontraron, yo estaba devorando un perro atrás de un árbol. Me llegaron por detrás y me dispararon la pistola de choque eléctrico, y solo así me inmovilizaron. Me esposaron y me subieron a la patrulla, creyendo que todo esto había acabado. Un minuto después, de una patada rompí el cristal de la patrulla y salí a toda velocidad sin que lograran detenerme. A lo lejos miré una luz y corrí para allá. Lamentablemente ingresé a la casa de una familia y casi acabo con ellos. Se necesitó la fuerza de más de 13 policías para detenerme, y cuando lo lograron me amarraron y me esposaron de una forma que ya no podía escapar. Ahora yo razonaba y estaba consciente de lo que hacía, solo que una voz en mi interior me ordenaba y me pedía sangre por algún motivo, y no podía dejar de escuchar esas voces que me pedían que los dañara. Cuando abrí los ojos, después de la paliza que me dieron, miré que estaban mi novia y sus hermanos. Ella lloraba y decía que me tenía miedo, que me desconocía y que si creía en Dios, que rezara mucho por mi alma. Una vez más, al oír esa palabra, casi rompo las cadenas y lazos, pero un golpe en mi cabeza me calmó. Después mi cuñado, llorando, me dijo que ya no podía tenerme en su casa, y menos vivir con ellos, porque era algo muy peligroso, ya que algo malo vivía en mí. En ese momento, incrédulo, le pregunté de qué diablos hablaban, que por favor me dijeran qué estaba pasando. La respuesta fue seca y fría, como un balde de agua. Allí me dijeron que ya no permitirían mi relación con su hermana, y que si salía libre, nunca más permitirían que me le acercara. Al preguntar una vez más por el motivo, ellos afirmaron que estaba maldito, y que el diablo vivía en mi interior, que de hecho eran síntomas de una infestación demoníaca y una posesión con un ser belial, un demonio de alto rango, pero uno muy bestial. Los policías no creían en demonios y cosas de estas, por eso no levantaron cargos, y la familia que ataqué tampoco, así que me soltaron y me echaron a la calle. De lejos escuché cómo los oficiales decían que era un pobre loco, que solo daba lástima porque no tenía cordura y entendimiento. Llorando les pedí que me entregaran mis cosas y que yo me alejaría de eso. Ella me dijo que no importaba si gastaba sus ahorros, pero que haga lo posible para que me fuera a México y acudiera de nuevo a Catemaco, para que me quitaran ese demonio de brujería y huesos negros que me colocó la bruja, ya que tenía mi tiempo contado, porque cada día moría por dentro. Me dieron mis cosas y un poco de dinero, y me corrieron como si fuera un perro, y hasta me dijeron que ya jamás volviera a su lado y no la buscara más. Me pidieron un taxi y este se dirigió al aeropuerto. Pero al momento de voltear a despedirme, miré en la ventana de la casa a un demonio muy negro, el cual me decía adiós y se reía de mí. Fue en ese momento que miré del otro lado a mi novia y a sus hermanos sin vida, los cuales habían sido mutilados por el ser de bajo astral que se me manifestó, y que solo me usó de transporte para cruzar la frontera y llegar hasta California,
donde necesitaba sangre para la culminación. Le pedí al taxi que detuviera su marcha, pero este tenía órdenes de no regresar. Aunque no lo crean, el taxista se comenzó a reír y me dijo que ya no volteara, porque no me gustaría para nada ver lo que les esperaba a esos humanos. Y todo gracias a mí por recurrir a esa brujería negra, y más porque había despertado a un demonio de huesos negros mediante brujería. Sentí morir. De hecho, me oriné en los pantalones, y todo era verdad. Ese ser solo me utilizó para incubar y crecer en mí. Al desarrollarse de una manera veloz, me despojó como basura de la calle, y ahora ellos corrían peligro. En ese momento miré una luz en el camino, y una voz en mi oído que me decía que luchara por mi vida, y que me acercara a Dios. Y así lo hice. No sé cómo pasó, pero grité la sangre de Cristo, y el taxi voló y nos estrellamos en un árbol, para despertar en un templo cristiano, a kilómetros de la casa de mi amada. Entre sueños se escuchaba música bonita, y gente que lloraba por mí. Poco a poco fui abriendo los ojos, y miré que estaba en un templo, y a mi alrededor había muchas personas orando por mí y pidiendo a Cristo mi liberación. Cuando les conté todo lo que me pasó, me dijeron que esa familia corría peligro, y más porque ya estaban marcados por el demonio. Para eso me pidieron que se los llevara. Por mi parte, no quería regresar por miedo, pero amaba a mi novia y me quedé con las llaves. Fuimos, y cuando llegamos nadie abrió. En eso vimos cómo se asomó de nuevo el demonio en la ventana, y estaba ahorcando a todos. Fue en ese momento que ellos y su anciano hicieron liberación, y algo parecido a un exorcismo. Y minutos después, algo salió disparado por la ventana, y se perdió entre la oscuridad. Para salvar a la familia oramos toda la madrugada, hasta que antes del canto de los gallos, liberamos a la última, que era mi novia. Al verme empezó a llorar y me abrazó. Sus hermanos estaban en shock, pero gracias a Dios la pesadilla había terminado, y gracias a los cristianos que me ayudaron sin conocerme. Al amanecer me despedí, le di las gracias a todos y me regresé a México para ir lo más pronto posible a Veracruz y buscar ese entierro que me hicieron, por el cual pagué, pero al final solo fui utilizado como si fuera una mula que cruzó a un demonio, uno del que preferí no hablar jamás. Pero ahora, después de años, que ya todo salió completamente de mí, quiero contarles esta aterradora historia, donde casi pierdo la vida, pero gracias a la religión, me acerqué más a Dios.